Classroom ya estoy. Por eso me hacía raro que no me ¿Y por qué tenía no en su estás en lista. la lista? Bueno, lo voy a checar. Austin, de León Martínez. Y Uriel Delgado. ¿Está? Presente. Uriel. Y Oscar Sebastián Alejandro. Frente, profe. Bien. Entonces, ok, es que no he descargado la última versión de la lista. O sea, son 43 alumnos. Vaya paquetazo que me dejó el doctor Pech. De hecho, creo que son más de repetición que regulares. Bien. Ok, muchachos. Bueno, como les comenté, pues aquí partimos de cero. Ah, ¿quién llegó? Batarse. No importa lo que haya pasado, aquí estamos otra vez partiendo de cero. Bien. Ok. Jorge Javier Maximiliano. Pues así ya quedó atrás, hombre, ya. Ya dijimos que no pasa nada. Mientras no se haga costumbre, está bien. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a grabar la clase si nadie tiene inconveniente. Feliz Día de Reyes, por cierto. No sé si ya comieron rosca o más tarde. Gracias. En otros tiempos, ya sabes, bueno, ya ni llorar es bueno, ¿eh? Estuviéramos en el salón partiendo una rosquita y todo. Ni modo, ya volverán algún día. Bueno, vamos a empezar. Vimos una introducción al tema, ¿no? Ahora, bueno, vamos a seguir hablando un poco de todavía esa introducción, de hecho, algunos conceptos que ya tocamos. Cualquier comentario, duda, que sea sencilla, por favor, o algún comentario, no me dejen hablando solo toda la hora. Cualquier aportación es bienvenida. Entonces, vamos a hablar de funciones lineales, ¿sí? Dice que una función lineal f de x es lineal si para todos los valores x e y del argumento y para cualquier constante alfa se cumplen las siguientes dos propiedades. O sea, ayer hablábamos de la proporcionalidad. Bueno, pues es lo mismo, lo que aquí en la función llaman homogeneidad. O sea, un escalamiento de la variable independiente produce un escalamiento similar en el valor correspondiente a la función. Es decir, cumple con la identidad f de alfa por x es igual a f de alfa, perdón, es igual a alfa por f de x. O sea, esto que pudiera ser a lo mejor medio obvio, ¿no? O cuando ve uno la definición, bueno, pues sí, está bien. Pero resulta muy importante a la hora de definir, o sea, el sistema, y si el sistema es lineal o no es lineal, y si lo podemos analizar de cierta forma o no, o si hacemos algunas simplificaciones para que sea más sencillo su análisis, siempre y cuando, o sea, esas simplificaciones te lleven a un resultado prácticamente similar. O sea, que dices, pues si hago, en realidad, analizo todo el modelo más complicado y como debe ser, el resultado es prácticamente el mismo. Entonces, pues mejor lo simplifico, lo trato como si fuera un sistema lineal, ¿sí? Y ya. Y una de las propiedades del sistema lineal, perdón, sí, para que un sistema sea lineal, pues es esto, que f de alfa por x es igual a alfa por f de x. O sea que si la entrada la multiplico por una constante, pues la salida va a ser esa salida multiplicada por la constante. ¿Ok? Ese es un sistema lineal. Como una resistencia. O sea, si yo aumento el voltaje 10, estoy midiendo la corriente y aumento el voltaje 10 veces, la función de salida, o sea, la corriente que estoy midiendo, pues se va a multiplicar 10 veces. ¿Sí? O sea, lo que ya tenía medido por 10. Eso es lo que aquí en la función se llama homogeneidad. Y la superposición, el teorema de superposición que, como les comento, pues no sé si lo recuerdan o no, pero ya vimos un caso particular de sistemas lineales.
Esos circuitos de resistencia, condensador o bobina, esos son circuitos lineales. Y cuando los analizamos dijimos, el teorema de superposición, tal, para un circuito lineal, bueno, es un caso particular, o sea, un circuito eléctrico de ese tipo es un sistema lineal. O sea, que es f de x más y es igual a f de x más f de y. Esto es el equivalente a pues, simplemente la corriente en un elemento, pues es igual a la corriente que produce una fuente más la corriente que produce la otra fuente. Entonces es un circuito lineal. Pero eso se aplica a otros tipos de sistemas. ¿Sí? Otros tipos de sistemas, les contaba ayer, o sea, hay sistemas que no son lineales, que esto no se cumple. ¿Sí? Que eso no se cumple así tal cual. Si tuviéramos un circuito, por ejemplo, un convertidor electrónico, no puedo hacer esto. No puedo, o sea, la corriente en tal diodo o en tal transistor es igual a la suma de las corrientes. No, ahí ya no se cumple. Y sobre todo, un convertidor de potencia, si está switcheando, si tienes corrientes o voltajes switcheados, pues no se cumple. Ahí no se cumple el teorema de superposición. Son cargas no lineales, acuérdense. Entonces, un circuito lineal, pues simplemente es lo más básico, resistencia, bobina y condensador. Ya cuando estamos amplificando o cuando estamos modificando el voltaje de entrada a través de transistores, operacionales, diodos y demás, entonces ya no es un circuito lineal. ¿Bien? Bueno, aquí viene este ejemplo, ¿no? O sea, la función f de x igual a 5x, pues es una función lineal. ¿Sí? Primero porque si lo multiplico por una constante alfa, o sea, f de alfa por x sería igual a 5, bueno, sí, 5 alfa por x. O sea, es lo mismo introducir la constante aquí, o sea, multiplicarla por el 5x, o sacarla y multiplicarla por el resultado de la función. Entonces, esa función tiene la propiedad primero de homogeneidad y también se cumple el teorema de superposición, porque si yo esta x la sustituyera por x más y, pues esto sería igual a, o sea, f de x más y sería igual a 5x más y, sería igual a 5x más 5y, o sea, f de x más f de y. Entonces, se cumple la homogeneidad como la superposición. Entonces, la función es lineal. Esta es una función, pues es una línea recta, ¿no? Nada más, una línea recta que pasa por el origen. Y si yo multiplico, en lugar de 5x que sea 50x, pues sería lo mismo a poner el resultado 5x y luego multiplicarlo por 10. O sea, tiene homogeneidad, tiene superposición. Si en lugar de x es x más y, pues sería la función 5x más 5y, y esto sería igual a 5x más 5y, perdón, 5 por x más y, es igual a 5x más 5y, y esto sería igual a f de x más f de y. O sea, la salida sería igual a la suma de las salidas producidas por cada una de esas entradas. O sea, de cada una de esas variables independientes. Bien. Entonces, hasta aquí nada más que quede claro lo que es un sistema lineal. Cumple con una función lineal, con el principio de proporcionalidad o homogeneidad y sobre todo con el teorema de superposición. Si no cumple con el teorema de superposición, no es un sistema lineal y se analiza de otra forma más compleja. Y una cosa es, son el análisis de los sistemas lineales y otra ya es el análisis de los sistemas no lineales. Que ahí la verdad, pues para qué les voy a decir, no me he metido demasiado. Ahí está ya más complicada la situación, pero con sistemas lineales, pues ya con eso te puedes entretener
y modelar muchos sistemas. Bueno, ¿qué soluciones podemos tener? Solución analítica y solución numérica. ¿Dónde está? Esas dos. La solución analítica de una ecuación diferencial es expresar la solución por medio de una expresión matemática, ¿sí? Y sustituimos los valores de la variable independiente, obtenemos los valores de la función incógnita. ¿Qué se utiliza generalmente aquí? Pues ya lo conocen, la transformada de Laplace, ¿ok? Así es, transformada de Laplace, no sé si la recuerdan. Gran Laplace, matemático francés de esa época de oro que florecieron. Laplace, Fourier, Lagrange, todos estos grandes matemáticos franceses. No he visto exactamente por qué se dio en esa, como que en un siglo, ¿no? En unos años relativamente cercanos, florecieron las matemáticas ahí en Francia. Recuerdos de guerra. Bueno, Laplace, entre las muchas cosas que hizo, déjenme, por aquí yo escribí sobre su vida. Debo de tener un artículo sobre Laplace. Si no me equivoco, era llamado el Newton de Francia. Laplace, ¿dónde tengo Laplace? Es decir, tal. Bueno, cuando veamos función de transferencia, ahí pongo Laplace, porque ahorita ya se me perdió no hay el artículo de Laplace. Ya sé dónde está. Laplace. Pues no está Laplace. Aquí está. Sí, era el Newton de Francia. Laplace, bueno, pues luego les cuento las peripecias de Laplace. Sobre todo, él y Fourier, pues se vieron involucrados, bueno, atrapados, ¿no? Como miles de personas en la Revolución Francesa. Él sí fue más listo, se alejó de París cuando empezó el reinado del terror, que andaban cortando cabezas por doquier. Entonces, pues mejor puso distancia. A Fourier lo quisieron llevar a la guillotina como 3 veces, ¿no? Y la misma gente de ahí del pueblo donde vivía lo salvaba. Tuvieron, digamos, relación o contacto con Napoleón, al finalizar la Revolución Francesa y todo esto. Lavoisier, desgraciadamente, pues él no se alejó de París y él sí lo pasaron a la guillotina. El Newton de México, ok. Está bien. Bien. Aparece en mi libro, por cierto, sí. La biografía de Laplace, cuando luego se los comento más a detalle. Dentro de todas las aportaciones de Laplace, pues una muy utilizada en ingeniería, que ya sufrieron un cuatrimestre con esto, pues es esta herramienta que te permite pasar, o sea, una ecuación diferencial, pues pasarla a otro plano, ¿no? Al plano S, manipularla como una ecuación, o sea, algebraicamente manipularla, encontrar una solución y luego te regresas a la función original. Entonces, esa es la gran ventaja. Y aquí se utiliza para la función de transferencia, que nos da una relación entre la salida y la entrada de un sistema. ¿Okay? Entonces, esto sería entre las soluciones analíticas. Y la solución numérica, pues ahora con las simulaciones digitales, ¿no? Utilizan métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces aquí ese es otro rollo. Supongo que estos se basan en los programas de simulación, ¿no? Scilab, MATLAB, estos software especializados para resolver las ecuaciones.
que pues ahí adentro, obviamente, pues no hay nada de magia, ¿no? Tiene que tener ahí toda una serie de métodos numéricos, de ecuaciones, hay que resolver todas esas ecuaciones. Y es como en los simuladores de circuitos, o sea, nosotros nos dan una gráfica así muy bonita y todo, y nada más metemos un bloquecito que dice tal cosa, lo conectamos con el otro, y pues ya alguien se chutó toda la chamba de aventarse la programación de todo eso, y eso es lo que, ahí es lo que está haciendo, ¿no? El simulador, internamente. Qué bueno que ya está esta época, digo antes, pues, resolver la ecuación diferencial, una especie de simulador de los primeros que había, pues era armar esa ecuación diferencial, pues con amplificadores operacionales y ahí hacer tu circuitito y ver cómo respondía. Pero bueno, eso es de la prehistoria. Luego ya empezó la simulación por computadora, las primeras versiones, y ahora ya es algo muy avanzado. Aquí está una gráfica, ¿no? De la solución analítica, la solución numérica de una ecuación diferencial. La derivada de x de t igual a menos 2x más 1. Con una cierta condición inicial, se resuelve. Bien. Entonces, aquí está. ¿Qué modelos usamos para sistemas no lineales? Recuerden que aquí vamos a hablar de puros sistemas lineales. Para sistemas lineales. Puede ser una sola ecuación diferencial de primer orden o de orden superior, o bien dos o más ecuaciones diferenciales simultáneas de orden superior. Para el primer caso, y lo vamos a ver, pues es la ecuación diferencial que define un objeto con cierta masa, un cierto peso, con un resorte, y oscilando libremente, bueno, después de recibir un impulso. El modelado de un circuito RLC, serie, la masa que cuelga de un resorte elástico con un amortiguador. El segundo caso, ya cuando tenemos varias ecuaciones diferenciales, pues es cuando ya tenemos un sistema, por ejemplo, unos vagones, ¿no? Los vagones acoplados, cada uno, pues hay que sacar la ecuación diferencial y al final tienes unas ecuaciones diferenciales simultáneas. Los circuitos con varias mallas, circuitos eléctricos, pues también tendríamos ecuaciones diferenciales simultáneas, el motor eléctrico también. Entonces, esas son ecuaciones dinámicas. Perdón que ahorita pues puede ser mucho texto, ¿no? No me gusta mucho eso, pero bueno, estamos todavía en la introducción, ¿no?, del curso, entonces no me gusta poner las diapositivas con demasiado texto, pero bueno, como son conceptos básicos todavía, luego ya pasaremos a poner ejemplos, a poner ecuaciones, circuitos y al final pues simulaciones, ¿sí? Entonces ahorita pues un poco de paciencia, estamos todavía con los conceptos básicos. Hay que saber de dónde cae todo. ¿Sí? ¿Cómo que de dónde cae todo? Ah, bueno, sí, de dónde viene todo esto. ¿Ok? Bueno, aquí si pusiera no sé, un tren, digamos, o un vehículo arrastrando varios vagones, pues cada uno llevaría su ecuación diferencial. Si pongo un circuito con varias mallas, también me quedan ecuaciones diferenciales simultáneas. Así es, hay que primero definir, ver de dónde viene todo esto. Y a partir de aquí obtenemos la función de transferencia, ¿sí? Y la función de transferencia que lleva, pues, transformar de Laplace. O sea, estamos en el plano S. Que esa herramienta ya la domina, ¿sí? Ok. Hay otro tipo de modelado, digamos, que es el modelo en variables de estado. También eso lo vamos a ver en la segunda unidad.
Es una técnica más reciente, y es, bueno, se define un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, eso sí, sistema de primer orden, y luego el número de estas ecuaciones pues es igual al orden del sistema. Por ejemplo, podemos analizar, se utiliza mucho, por ejemplo, y lo vamos a ver así en los ejemplos, en circuitos de convertidores CDCD, que ya vimos, bueno, los que llevaron conmigo sistemas electrónicos de interfaz. Los convertidores CDCD se analizan con variables de estado. Cuando el interruptor está cerrado, cuando el interruptor está abierto, o sea, cuando el transistor está encendido, qué circuito equivalente tenemos, sacamos una ecuación diferencial. Luego, cuando el transistor está apagado, ¿cuál es la ecuación diferencial? Se hace el análisis del circuito, igual, dando ley de Kirchhoff, ley de Ohm, y encuentras otra ecuación, entonces ahí vas sacando las ecuaciones de estado. Este es el otro modelo en variables de estado. Y aquí está esta es una gráfica, estas gráficas de la bibliografía del libro de texto, es el doctor Benjamín, de ahí tomé también esta gráfica. Está bueno el libro, no sé si lo han adquirido. Creo que se puede descargar desde la página, con un pago, supongo. Tenemos la ecuación diferencial, ya las conocen bastante bien. ¿Sí? La ecuación diferencial. A ver. Espérenme tantito. Listo. O sea, anda alguien, algún señor en la privada, no sé, tocando puertas, y pues mientras ande aquí, Blacky va a estar ladrando. Ahorita ya se calmó. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace para los modelos? Bueno, utilizamos la ecuación diferencial. Ecuaciones diferenciales, estas ya se las saben muy bien. Y aplicando transformada de Laplace, podemos obtener la función de transferencia. Vean cómo es funciones en el tiempo, y la ecuación diferencial, la pasamos al plano S, o sea, a otro plano donde se pueden manipular más fácilmente. O sea, más algebraicamente esa ecuación nos queda de una forma mucho más sencilla. Y ya que la resolviste, todo, pues te regresas otra vez puedes sacar la antitransformada y te regresas a la solución, ya tienes la solución. Aquí se usa básicamente para tener la función de transferencia. ¿Sí? Función de transferencia de un sistema que nos indica la salida respecto a una entrada. Y ya podemos ver qué entrada le aplicamos, una entrada escalón, una entrada rampa, y vemos cómo se comporta el sistema. Pero también podemos pasar de esta ecuación diferencial a este es el modelo en variables de estado. ¿Sí? Que es lo que les comentaba. Se utiliza también en sistemas, en circuitos eléctricos. ¿Ok? En circuitos eléctricos porque, bueno, lleva un transistor, ¿no? O sea, sí es un convertidor de potencia, pero se modela, digamos, con el circuito equivalente cuando el transistor está cerrado. Entonces, pues es un interruptor cerrado y te queda un circuito con capacitores, bobinas, fuentes de voltaje, y lo analizas, ¿no? Sacas la ecuación
y en variables de estado. Y luego, cuando el transistor está abierto, ¿no? Está apagado, es un interruptor abierto, ¿qué circuito te queda? Igual sacas la ecuación diferencial, el modelo en variables de estado. Y ya está. Entonces, aquí, de esta forma es como se maneja. Vean cómo se puede pasar de uno a otro, incluso de aquí a aquí. Lo que vamos a ver es, primero, en esta unidad, hacer esto, ¿no? Pasar de ecuación diferencial a función de transferencia. Y luego ecuación diferencial a variables de estado. Esta es la unidad 2. Y ya en la unidad 3, pues, o igual y desde antes, empieza ya a entrarle al simulador. Bueno, que aquí están unos bloques, ¿no? Para que le pueden ir moviendo. Esto es en el Scilab. Scilab es software libre, para que no haya problemas de pues estarse pirateando, ¿no? Algún software y demás, porque el MATLAB pues sí está bastante carito. Aunque para estudiantes, ayer alguien me comentaba, un profesor, que creo que pueden pagar como 2,000 pesos, ¿no? Para un año. Barato, barato. Barato. O sea, bueno, si yo lo quiero comprar así como profesor, pues me cuesta, yo creo, o la universidad, no sé, al menos 50,000, yo creo. Pero como alumno, vaya, si alguien se va a dedicar o le gusta mucho este tema de modelado, control, tiene muchísimas aplicaciones y después pues ya está pensando en algún posgrado, ¿no? En esta línea. Hombre, pues sí es algo considerable, puede ser algo considerable, pero viendo como inversión a un año, pues igual estamos hablando de que como unos 150, 170 pesos por mes. Entonces, pues, ¿cuánto les cuesta una ida al Oxxo por un 12? No sé cuánto les salga. Pero bueno, vamos a pensar que el MATLAB pues, sí está carito, ¿no? Está muy bueno, bien, pero está bastante caro. Entonces, pues vámonos por el Scilab, software libre. Y está. Gracias a esos programadores que creen que el software debe ser libre, pues son los que se han aventado la chamba de estos programas, ¿sí? Esta materia también es presencial. Mira, yo veo difícil que me dejen ir al laboratorio a hacer simulaciones. Se los comentaba ayer. Pero decir, o sea, simulaciones, pues que cada quien la haga en su computadora, ¿no? Y si quiere revisarlas, pues comparten pantalla y te muestran la simulación. De hecho, así le hice el año pasado. Y pues sí, la verdad. Pues suena lógico. Y yo creo que así le haremos. Y o sea, cuando estábamos en presenciales, por ejemplo, usted que tuvo otros alumnos pasados con esta misma materia, ¿también la materia consistía más que nada en simulaciones? ¿O también les ponía otras cosas de prácticas o así? No, creo que esta materia como tal no la había dado hasta el año pasado. Había dado teoría del control. Pero igual, las prácticas pues son simulaciones. Nada más. Pues igual se podría tomar mediciones de algún sistema físico, ¿no? Y luego para pasarlos como datos a una simulación. Pudiera ser, pero no, yo creo que es pura simulación. Puede ser con puras simulaciones. Sí. Y sí está bien que aprendan una herramienta como esta. Les va a servir mucho. O igual si alguien ya la domina o ya la ha movido. Recuerden, mientras más skills, como le llaman, ¿no? Tengan en su currículum, pues es mejor. O sea, mientras más programas dominen, mientras más idiomas, mientras más cursos, todo les sirve después. Aunque luego dicen que nada más Excel, pero no. Hay otro software que también
Puede ser. El diplomado, sí. El diplomado en aerogeneradores. Lo que pasa es que ya debemos empezar, pero bueno, lo vemos en convenio, en colaboración con Vestas. Entonces, pues va lento, porque desde finales del año pasado estábamos con poner la fecha, ya. Luego Vestas, déjenme, les voy a presumir, Vestas está iniciando, digamos, aterrizando o iniciando operaciones en Colombia. Digamos que hay una zona en Colombia que están haciendo lo que hicieron en Tamaulipas hace 5 años. Llegar para empezar a instalar parques eólicos. Bueno, entonces como el diplomado que hemos dado ha funcionado muy bien, la verdad, ha sido, tenemos varios casos de éxito. Varios se han colocado en la industria eólica. La primera mujer contratada en México para dar mantenimiento, para treparse allá a 80 metros y andar ahí dando mantenimiento a los aerogeneradores, es una ingeniera que tomó el diplomado. Es egresada del TEC, no es de la UPB, pero tomó el diplomado y pues ahí se enroló, digamos, y luego ya. Y la segunda, esa sí es egresada de UPB y egresada del diplomado. Fue la primera en México y la segunda en Latinoamérica. Una mujer que ande ahí arriba en los aerogeneradores, a 80, 100 metros, y haciendo reparaciones. ¿Ok? Bueno, y bueno, en concreto en el punto es que quería aprovechar para presumir lo de Colombia, ¿no? Que bueno, espero que sí se haga, porque esto nos ha hecho que se retrasara el inicio, pero ahora sí esperamos que a principios de febrero sea la convocatoria y yo creo para iniciar a fines de febrero. Si alguien lo quiere tomar adelante, para un diplomado no necesitas ser ingeniero, de hecho, siendo técnico nada más puedes tomar un diplomado, mientras tengas nociones de electricidad, electrónica, todo eso. ¿Sí? Dar ingeniería de control, pues igual y sí, ya la he dado alguna vez, o un par de veces. Todavía no hay inscripciones, yo creo que el otro mes ya. Y sí, hay un video muy conocido de un aerogenerador que se quema. Entonces, pues no les queda más que esperar, o sea, lanzarse al vacío, pues esperar ahí a quemarte, ¿no? Escoges cómo quieres terminar. No estoy muy enterado, o sea, pero seguramente ahí se violaron algunos protocolos de seguridad, muy probablemente, porque lo principal, o sea, en esas empresas cuidan el tema de seguridad a un nivel exagerado, o sea, tú debes de ser capaz de, o sea, en casos como esos, tener tu equipo de supervivencia ahí y lo que haces es colgar una cuerda, ponerte los arneses y arrojarte al vacío. Pero el arnés te va deteniendo, entonces bajas despacio. Ahí algún protocolo, algo no se cumplió como debiera. Se empezó a quemar, ya no pudieron bajar y ahí se quedaron, ¿no? Entonces algo se debió haber hecho mal, seguramente. Si yo me lanzaría, mira, hay un curso hay una certificación, ¿qué hora es? Bueno, ya prácticamente había terminado el tema. Hay una certificación que está aquí en México, que o sea, para entrar en un parque eólico necesitas esa certificación de seguridad. Y ya lo del diplomado es más que nada técnico, aunque se ve una parte de seguridad. Pero hay unas empresas que te certifican que puedes entrar a trabajar ahí. Entonces, una prueba, o sea, lo que te hacen ahí es no de 80 metros, te avientas como de 10 metros o de 8. Entonces déjate caer, o sea, así tal cual. Y si me preguntan, no, yo no tomé ese curso, la verdad. Yo estoy muy a gusto ahí en el saloncito, en el pizarrón, y yo dije, no, pues los que quieran ir, pues que vayan. Y se fueron 3 profes, el ingeniero Leonel, Gustavo Maldonado y Isauro. Se certificaron en eso y sí vaya, te tienes que subir a esa tarima y aventarte hacia atrás, claro, con la cuerda y el arnés, pero así caída libre, o sea, y el arnés te detiene y te va bajando relativamente despacio. Y pues sí, está canijo, porque tu primera reacción es agarrarte de la cuerda, o sea, instintivamente. Es agarrarte
te quema las manos, pues ya te tienes que soltar. Sí, pero por instinto, pues te avientas y te tiendes a agarrarlo. Pero no es dejarte caer y confiar que el arnés va a funcionar. Bueno, eso es porque en un caso de emergencia, eso lo debes hacer desde 100 metros, aventarte así, si hay un incendio como el del video. Entonces digo, no sé por qué, por alguna razón ellos ya no tuvieron acceso a su equipo de seguridad para aventarse. No sé, algo habrá pasado ahí con algún protocolo de seguridad. ¿Sí? Y pues no, yo no me lanzaría en Grecia, la verdad. Además, aquí entre nos padezco vértigo. Entonces, yo ya asomarme así desde un tercer piso al vacío, no, me mareo luego. Entonces, andar trepado allá, no, pues cuando. Pero bueno, me da orgullo decir que he preparado gente, he capacitado gente para que vaya y lo haga, que anden allá. Y hay 2 egresadas, 2 ingenieras ya del diplomado que ya están trabajando. Están en el parque eólico de Reynosa. Las 2 están trabajando. Hay una asociación es una red de mujeres en energías renovables que hacen actividades, los contactan para becas, dan ciertos premios y algunas de las chicas, de las futuras ingenieras les interesa. Les puedo pasar el dato, ahí en el Facebook pueden buscar esa red. Y sí, porque di una plática en un congreso que hicieron, bueno, un seminario web, y de hecho ahí nos enlazamos con esta ingeniera que justo andaba en el parque saliendo y ahí transmitió en vivo, igual. Estuvo muy padre, ¿no? Pero igual yo doy la parte teórica básica de cómo funciona un aerogenerador, ya. Toda la parte ya técnica de mantenimiento, de seguridad, pues la dan los demás profes. Bien. Muy bien, pues ya me desvié del tema, pero a ver, creo que esta ya era la última diapositiva. Entonces, vayan descargando el Scilab, empiecen a moverle. Esos son bloques, ¿no? O sea, equivalente al Simulink, al MATLAB, también trae esa herramienta, el Scilab. Entonces, le pueden empezar a moverlo, vamos a ver, y les digo, mientras más herramientas dominen, pues es mejor. Muy bien, chavos. Pues aquí vamos a dejarle. Pues ojalá puedan partir una rosca ahí en casa, que les toque el monito. ¿Sí? Y nos vemos mañana, chavos. ¿Ok? Nos vemos, profe. No, profe, hasta mañana, gracias. Nos vemos, doctor. Hasta mañana. 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 Fernando, ¿qué pasó?